los que rodean. No nací para creer en fantasmas. Trabajo desde 2019 en servicios municipales, área de alumbrado y mantenimiento, y si algo aprendí es que casi todo tiene una explicación: cables flojos, baterías agotadas, ratas que muerden el aislante. Lo que voy a contar no contradice eso, simplemente lo desacomoda. Ocurrió en el Panteón Viejo de mi municipio, al norte de Hidalgo, la semana previa al 2 de noviembre de ese mismo año, durante una serie de guardias nocturnas para revisar luminarias, retirar panales y despejar los pasillos antes de que llegaran familias enteras con flores y velas. Nos asignaron entrar por la noche para no poner en riesgo a nadie. Llegamos tarde, un poco después de las 11. El velador no apareció. El portón estaba cerrado con cadena. Mi jefe de turno decidió que saltáramos la barda porque la revisión no podía esperar. Llevábamos overoles, linternas en el casco, guantes gruesos, una escalera telescópica que no cupo por el espacio entre barrotes. Uno a uno fuimos subiendo. A un compañero, Isaí, le costó trabajo. Era robusto y resoplaba como si el muro sacara aire de su pecho. Se sentó arriba a recuperar aliento mientras los demás nos reíamos con esa risa nerviosa que busca rápido motivo y olvida que el sitio donde se ríe también escucha. Fue entonces cuando Isaí se quedó quieto, mirando hacia el interior del panteón. No dijo nada al principio. Parpadeaba menos de lo normal. Después soltó una mala palabra que nos borró la carcajada de golpe. Lo siguiente pasó rápido. El cuerpo se le fue hacia atrás, no sabría decir si por impulso o por desequilibrio. Cayó del otro lado, ya en la banqueta. Golpe seco, aire a la mitad. Corrimos. Estaba consciente a ratos, con un sollozo que no era de dolor físico. Repetía que no debíamos hacer ruido, que no en ese lugar. Lo llevamos a urgencias y lo dieron de alta al día siguiente con un collarín y el susto atorado. Renunció 2 semanas después sin explicar más. No fue la primera vez que un compañero abandonó el puesto, pero sí la primera en que sentí que no conocía a quien había compartido café conmigo cada madrugada. La guardia siguió. Volvimos al panteón 2 noches después, ahora con autorización y llaves. Yo quería comprobar que lo de Isaí era simple impresión desde lo alto del muro, vértigo, sombras entre cipreses, un mal paso. Entramos 4, mi jefe, 2 del equipo de poda y yo. A esa hora el aire era un olor de cempasúchil que alguien había dejado adelantado, mezclado con humedad de tierra recién regada. Revisamos luminarias con una rutina mecánica que siempre me tranquiliza: probar, anotar, desconectar, volver a fijar. El foco junto al osario central parpadeaba como un ojo resfriado. Me acerqué con la escalera. Antes de subir escuché un zumbido tenue, ningún panal a la vista. El sonido no estaba en el aire sino pegado a las lápidas, como si la piedra vibrara por dentro. No dije nada. Evité mirar nombres. Con el tiempo uno aprende que mirar fechas y apellidos te abre puertas que no quieres cruzar. Hice la reparación. Cuando el foco quedó fijo, miré el pasillo. La luz blanca iluminó polvo suspendido y un ramaje que parecía mano desde lejos. A la derecha, las gavetas de nichos lucían recién pintadas. Alguien había pasado brocha ese mismo día. Dejaron escurres en las esquinas. No había nadie, y sin embargo no pude sacudirme la idea de que nos observaban. No una mirada concreta, tampoco esas historias de ojos tras la celosía. Era más bien la forma en que el silencio decide rodearte cuando le hablas de espaldas. Terminamos cerca de la 1. Salimos sin bromas. Dormí mal. A medianoche de la siguiente guardia recibimos aviso del velador, un olor a quemado en el osario chico. Regresamos. Esta vez entré solo con el velador. Mis compañeros se detuvieron a revisar un poste en el exterior. Dejamos el portón entornado. El velador me contó el antecedente, con frases cortas,
más como quien recita una lista para no pensar demasiado. No lo interrumpí. Caminamos hacia los nichos bajos. El olor no era de cable. Era otra cosa, como papel viejo tostado, como flores marchitas acercadas a la boca de un horno. En el piso, al nivel de mis botas, había huellas pequeñas que marcaban un semicírculo alrededor de una gaveta sin nombre. Se notaban dos tipos, unas de suela, infantiles, y otras que parecían no huellas sino sombras más oscuras, lo opuesto a un polvo levísimo, una ausencia de polvo. Me agaché a tocar la superficie. Estaba fría. El zumbido volvió. No venía de ninguna parte. O venía de todas. Apagué mi linterna un par de segundos para distinguir el origen. Ese fue el error. La oscuridad del panteón no es como la de un cuarto sin luz. Aquí la oscuridad tiene textura, se sostiene sola. De inmediato supe que no estaba solo, no por una presencia pegada a mi cuello, sino por una distribución, una geometría que te atraviesa el cuerpo y te algo indica que ocupas un lugar que alguien más quisiera. Volví a encender. La luz barrió los nombres. Vi un apellido repetido 4 veces en la misma hilera. No lo mencionaré. Tengo la sensación de que nombrarlo es convocar. Quise avisar al velador. No lo vi. Gritar no era opción. Me quedé quieto con la linterna apuntando al suelo. El zumbido cambió a un murmullo lejano. No eran voces claras. No eran tampoco rezos. Eran sílabas partidas que entraban y salían como el mar, y de pronto esa misma respiración estiró el aire a mi alrededor y lo hizo más espeso, como si los cipreses exhalaran sobre mi nuca. Di 2 pasos hacia atrás sin perder de vista la gaveta. En la pintura reciente había marcas, 5 líneas finas que bajaban como arañazos. Dejó de oler a quemado y comenzó a oler a tierra abierta. Me giré para salir y fue cuando los vi. No diré que eran personas. Sería fácil y sería mentira. Lo que llenaba el pasillo no tenía forma definida, pero sabía ocupar el espacio con el rigor de una fila. Eran contornos más densos que la noche, parados justo donde se forman los cortejos, ni adentro ni afuera del camino. No avanzaban. Rodeaban. Al principio pensé que eran sombras proyectadas por mi propia luz, un reflejo en las placas de mármol. Apagué la lámpara para comprobarlo. Permanecieron. Sentí la tentación de hacer lo que hicimos aquella vez con Isaí, reír, romper con ruido un miedo torpe. No lo hice. Supe que no debía. Recordé lo que repetía Isaí cuando cayó, que no hiciéramos alboroto, que ese lugar no era para esas risas. Di un paso al frente y el murmullo bajó. No desapareció, se acomodó. Caminé con la linterna apagada, tanteando el borde de las gavetas como quien recorre un pasamanos en la escalera. No tropecé con nada. Nadie me tocó. Y sin embargo, puedo jurar que pasé entre ellos una serie de vacíos con forma de intención, colocados para rodear a quien se atreve a cruzar. Salí al patio central. El velador encendía un cigarro a unos metros del portón. No le conté lo que vi. No hacía falta. Tenía en la cara la edad de quien ha aprendido a no preguntar. Esa noche revisé de nuevo el foco del osario. Quedó bien fijado. Al volver a casa, la ropa me olía a flor y a piso de iglesia. Dormí con una sensación extraña, algo así como cuando te observan por una ventana cerrada. En los días siguientes regresé en turno de día y de noche. No volvió a pasar nada. Pero cada vez que el viento recorre los pasillos del panteón y agita los listones de las coronas, la fila se sugiere en el rabillo del ojo, sin exigencias, sin prisa, con la autoridad silenciosa de quienes habitan el sitio. Ya no me río en esos lugares. No por respeto abstracto, sino por simple prudencia, la misma que se tiene con los vivos cuando entramos en su casa sin permiso. Si alguien me pregunta qué vio Isaí aquella noche desde la barda, contesto lo único que me parece justo: no vio a nadie en particular.
vio a los que rodean. Y a veces, eso basta para hacer que un hombre se caiga hacia afuera del mundo y ya no regrese al mismo lugar. La manda. No sé cuándo empezó exactamente, solo sé que a mi alrededor siempre hubo algo que no se acomodaba del todo al mundo de los vivos. Tenía 28 años cuando me asignaron a digitalizar los archivos de inhumaciones del Panteón Municipal en Mineral de Pozos, Guanajuato. No era la primera vez que pisaba un camposanto en turno de trabajo, pero este tenía una forma extraña de tragarse el ruido. Traspasabas la reja y el pueblo quedaba como hundido en agua. Ni perros, ni motores. Solo ese silencio con polvo. Mi madre y mi abuela dirían que aquello era protección, que hay lugares que callan para escuchar mejor. Yo prefería pensar en hojas sueltas y números de folio. Traía la cámara, un escáner portátil y una libreta negra en la que iba apuntando los nombres de lápidas borrosas para cotejarlas con libros de 1930 a 1975. Eran fechas rotas, familias evaporadas, cruces de herrería que conservaban el frío incluso a mediodía. Los primeros 2 días todo fue metódico. Medí cuadrantes con cinta, fotografié nichos, anoté símbolos que se repetían, manos entrelazadas, una paloma, una lámpara de aceite. El tercer día, un lunes de finales de octubre de 2013, subí a la zona alta donde el terreno se desmoronaba a tiras. No había velador a esa hora, el encargado del municipio me entregó las llaves a las 7 y se volvió a su oficina. Avancé con cuidado. Entre 2 cipreses encontré una hilera de tumbas sin nombre, solo montículos delineados con botellas de vidrio clavadas boca abajo. En la libreta dibujé la distribución y marqué con una X la que tenía restos de una cinta blanca deshecha por el sol. No sé por qué me detuve frente a esa en particular. El viento cambió de dirección y dejó un olor a flor cortada, fresco, imposible, como si alguien acabara de romper un tallo en la nuca del aire. Miré alrededor. Ni florerías cercanas, ni visitantes. Solo mis pasos y un zumbido leve que atribuía a abejas escondidas en la cantera. Cerré la libreta. En la pared del osario, detrás de mí, alguien había pintado con cal un círculo incompleto. El borde inferior parecía borrado por manos. Seguí trabajando. Fotografié urnas y cada tanto, sin querer, regresaba la vista a la tumba de la cinta blanca. A media mañana, el sol se nubló de golpe. Pensé que el cambio de luz me arruinaría las tomas y apuré el paso. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No metálico, no de piedra, sino como si una mano plana hubiera caído sobre tierra suelta. El sonido vino de la zona de los nichos infantiles. Tragué saliva. No iba a correr por un ruido, me repetí, y caminé hacia allá con la cámara colgándome del cuello. Los nichos pequeños eran de los años 60. Algunos tenían juguetes dentro de frascos sellados, un trompo, un carrito de lámina, cuentas de colores. Entre ellos había un caballo de plástico amarillento, partido en 2, que alguien había acomodado como si durmiera. Me agaché para leer un nombre borrado y entonces otro golpe seco, 2 hileras más arriba, me hizo erguirme de golpe. No vi a nadie. El cielo se cargó de un gris ceniza. El polvo dejó de moverse alrededor de mis botas. Llamé al encargado, solo para escuchar un tono que nunca enlazó. Noté que el zumbido que había sentido más temprano se había ido. En su lugar quedó un silencio que dolía en las sienes. Dije en voz baja que ya me iba, un gesto torpe para convencerme de que controlaba el momento, y fue ahí cuando lo escuché claro, a mi espalda, como si alguien respirara cerca de mi oreja izquierda. No me moví. El aire tenía la humedad de una boca. Un pensamiento insistente se abrió paso, flores. En la caja de la camioneta, abajo de la chamarra, traía un ramo de azucenas, improvisado, para la tumba de mi padre en otro panteón. No sé por qué entonces supe que ese ramo no era para mi padre.
Caminé sin girar la cabeza hacia la salida y, antes de llegar a la reja, me detuve. El rumor más leve, como el roce de un vestido sobre grava, pasó por mi costado y siguió, delante de mí, hacia la parte alta. Regresé. No corrí, pero sentí ese tirón en el estómago que puede confundirse con hambre. En la zona de los montículos sin nombre, el viento volvió a cambiar. Ya no olía a polvo. Abrí la caja, saqué el ramo y lo tomé con ambas manos. Me acerqué a la tumba de la cinta blanca. No había ninguna marca nueva, ningún signo que me dijera que estaba haciendo lo correcto, pero la certeza era física, una temperatura distinta en la piel. Coloqué las azucenas sobre la tierra. El tallo más largo, al soltarlo, no cayó de lado, se sostuvo un instante, recto, como si índices invisibles lo hubieran sostenido hasta acomodarse al centro. No hubo voces. No tuve visiones. Solo un alivio que, lejos de calmarme, me vació las rodillas. Me senté en el borde de una lápida cercana para recuperar el aliento. Hice lo que hago cuando algo me rebasa, escribí. Montículo sin nombre. Cinta blanca casi borrada. Olor fresco. Ramo de azucenas. Al levantar la vista, vi que donde antes estaba el círculo de cal incompleto ahora quedaba el trazo redondo, cerrado, perfecto. Acerqué la mano, toqué la pared. La cal se pegó a mis dedos. Estaba húmeda. Tomé una foto del muro, otra de la tumba y otra del pasillo por donde creí sentir la respiración. En la pantalla de la cámara, junto a la tumba sin nombre, apareció una figura borrosa, alta, como la sombra de un árbol inexistente. No quise ampliar de inmediato. Guardé la cámara y caminé hasta la reja. El teléfono, ahora sí, entró la llamada del encargado. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, que ya volvía, que había suficiente para trabajar en la oficina. Esa noche revisé las imágenes en la computadora. La figura no era un árbol. No tenía ramas. Era una silueta humana fuera de foco, apenas una densidad en el aire, con el borde izquierdo más claro, como si el sol hubiera decidido recortarla para mostrarme que no era un error de lente. No se parecía a nadie que yo conociera, pero al verla sentí algo que solo puedo nombrar como reconocimiento. Cerré la ventana del visor y me quedé mirándome en el reflejo negro del monitor. Seguí yendo al panteón el resto de la semana. No llevé más flores. No volví a escuchar golpes. El olor a flor cortada no apareció de nuevo. Lo único extraño fue la constancia con que, sin buscarla, volvía a pasar frente a la tumba de la cinta blanca. Cada día, el ramo de azucenas se veía menos fresco, pero no se marchitó como otros. No se quebró. Se fue volviendo pálido, translúcido, hasta quedar en una especie de sombra de flor que la tierra aceptó sin volverse barro. Entregué el proyecto a principios de noviembre. Al final del informe, cuando incluye el croquis del cuadrante sin nombres, dibujé el círculo de cal cerrado y lo señalé como marca de referencia. Nadie preguntó por él. Nadie me pidió explicar por qué, en una lista de coordenadas y folios, añadí la frase manda cumplida. No sé quién está enterrado bajo ese montículo. No puedo inventar una historia para llenar el hueco ni buscar en el registro si alguien olvidó pagar por la placa. Hay cosas que no quieren papel. Lo único que sé es que, desde ese día, el silencio del panteón ya no se siente vacío. Es un silencio con algo acomodado, como cuando uno tiende la cama y estira la sábana hasta que cede. Si alguna vez regreso, llevaré flores blancas sin pensarlo. No por costumbre. No por miedo. Por una lealtad que no es mía y que, sin embargo, me sostiene el pulso cuando cruzo esa reja y el mundo, por fin, baja la voz. Lo que camina entre las tumbas. Nunca me consideré una persona supersticiosa, pero después de lo que viví hace algunos años,
aprendí que hay lugares donde el silencio guarda algo más que paz. Lugares donde el aire pesa distinto, donde las sombras parecen respirar. En 2009 trabajaba como ayudante en un pequeño panteón municipal ubicado en las afueras de Tepic, Nayarit. Era un cementerio viejo, con secciones que databan de principios del siglo pasado y otras más recientes donde las lápidas aún tenían flores frescas. Mi trabajo era sencillo: limpiar las tumbas, retirar maleza y asegurarme de que las veladoras no causaran incendios. Todo normal hasta que llegó el mes de octubre. Durante esos días, el ambiente en el panteón cambiaba. No solo por las visitas o las preparaciones para el Día de Muertos, sino por algo que no sabría cómo explicar, como si el lugar se llenara de una energía espesa. El olor a tierra húmeda se mezclaba con una sensación de estar siendo observado. Una tarde, el velador principal, don Ignacio, me pidió quedarme a ayudarle con una guardia nocturna. Había escuchado que unos ladrones estaban profanando tumbas para robar objetos de valor. Acepté, aunque debo admitir que la idea de quedarme de noche no me agradaba del todo. Esa noche, el cielo estaba cubierto y el viento soplaba tan fuerte que las coronas de flores se movían como si trataran de despegar del suelo. Traíamos una linterna vieja y una lámpara de petróleo. Caminábamos entre las tumbas cuando don Ignacio me pidió revisar el lado norte del cementerio, donde había unas criptas abandonadas. El silencio ahí era distinto. Ni grillos, ni perros a lo lejos. Solo el crujir de la grava bajo mis botas. Pasé frente a una fila de tumbas antiguas, de mármol desgastado, hasta llegar a una zona cercada con una reja oxidada. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un chillido metálico rompió la quietud. Dentro había 3 bóvedas de piedra, cubiertas de musgo. En el suelo encontré restos de velas negras y un trozo de tela con símbolos dibujados en tiza. Me incliné para mirar más de cerca y noté marcas de pisadas recientes. No eran huellas normales, parecían de pies descalzos, pero las plantas estaban alargadas, como deformes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De pronto, escuché un murmullo detrás de una de las bóvedas. Era una voz baja, casi como si alguien rezara, pero con un tono ronco, apagado, imposible de entender. Pensé que tal vez algún indigente se había metido a dormir ahí, así que levanté la lámpara y me acerqué. En ese instante, el murmullo cesó. Silencio absoluto. Di un paso más y la llama de la lámpara tembló, proyectando sombras largas en la pared. Fue entonces cuando vi algo moverse detrás de la bóveda, una figura negra, encorvada, que parecía apoyarse en las manos para avanzar. Alcancé a iluminar apenas una fracción de su rostro, o lo que parecía un rostro, pálido, sin ojos visibles, con la piel estirada y los labios retraídos. Retrocedí tan rápido que tropecé con una losa. La lámpara cayó y se apagó. En la oscuridad, solo escuché como algo caminaba despacio sobre la grava, acercándose. No corría, no se arrastraba, caminaba, arrastrando lo que sonaba como una cadena. Salí de esa zona casi gateando. Cuando llegué a donde estaba don Ignacio, él me vio tan pálido que dejó caer el cigarro que fumaba. Le conté lo que vi, pero en lugar de sorprenderse, me dijo con voz baja: «¿Te siguió, verdad?». Antes de que pudiera responder, escuchamos un golpe seco, como si algo hubiera caído del lado norte. Ambos fuimos con la linterna de repuesto. En el suelo, justo frente a las bóvedas, había una cruz de madera recién arrancada, con tierra fresca todavía pegada. Pero lo peor no fue eso. Sobre la cruz había marcas, como garras. 4 líneas profundas, simétricas, que habían astillado la madera. Don Ignacio murmuró una oración y sacó de su bolsillo un frasco pequeño con agua bendita. La roció alrededor mientras me decía que no mirara atrás. Caminamos hasta la caseta y ahí permanecimos encerrados el resto de la noche.
No dormí. Desde la ventana veía sombras moverse entre las tumbas, pero cada vez que trataba de enfocar, desaparecían. A eso de las 3 de la madrugada, escuchamos algo que me dejó helado, un lamento, una voz femenina que repetía una sola palabra: ayúdame. Sonaba tan cerca que juraría provenía de una tumba recién sellada. Cuando amaneció, recorrimos el cementerio para revisar. No había huellas, ni señales de intrusos, excepto una tumba que había sido abierta durante la noche. La lápida estaba desplazada, y dentro, el ataúd tenía la tapa astillada. Pero no había cuerpo. Aquel día renuncié. Don Ignacio me dijo que ese no era el primer suceso. Que en ese panteón, desde hacía décadas, se veían sombras caminando entre las tumbas, especialmente cuando alguien era enterrado sin ser reclamado. Según él, las almas sin nombre buscaban cuerpos nuevos para regresar. Pasaron los años, y aunque intenté olvidar, nunca lo logré. Hace poco volví a Tepic por el funeral de un tío. Cuando entré al mismo cementerio, el aire me supo igual que aquella noche. Caminé hasta la zona norte. Las bóvedas seguían ahí, pero ahora estaban cubiertas por la maleza. De pronto, entre los matorrales, vi una cruz de madera tirada, vieja, con las mismas marcas de garras. Sentí un olor a tierra podrida y un suspiro helado rozó mi oído, tan claro como si alguien estuviera detrás de mí. No volteé. Solo escuché el sonido de pasos arrastrándose, cada vez más cerca, y una voz quebrada que susurró: ayúdame. Desde entonces, no puedo dormir sin dejar la luz encendida. Porque sé que, allá afuera, entre las tumbas y el silencio, algo sigue caminando. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. No entren. Mi nombre no importa. Lo que importa es que conozco bien los panteones de mi ciudad, tanto de día como de noche. Crecí en la colonia Juárez, en Mazatlán, y desde niño me acostumbré a pasar frente al panteón municipal que queda a 2 cuadras de la avenida. Es un sitio viejo, con paredes de cal que se humedecen en temporada de lluvia y mausoleos que se hunden un poco cada año. De día es un mapa de nombres borrosos. De noche, un lugar que respira por su cuenta. En 2021, cuando los canales pequeños en internet buscaban temas locales para crecer, acepté trabajar como el que cargaba el audio en un proyecto de rutas de historia. No era un canal grande, apenas superábamos las 1000 vistas en los videos de leyendas urbanas. Éramos 4, el conductor, el camarógrafo, una fotógrafa y yo, con una grabadora Tascam, 2 micrófonos y pilas suficientes para varias horas. Conseguimos un permiso nocturno para entrar a filmar en el panteón de la colonia Urías. El plan era sencillo: abrir con una introducción frente a la reja, caminar por los pasillos, contar datos del siglo pasado y cerrar en la sala de velación que queda a un costado, un salón de lámina donde los veladores suelen prender café y hablar bajito. Entramos a las 17 de la noche. El velador nos dijo que él se quedaría en su caseta, que si escuchábamos motos no nos asustáramos, que a veces se metían a dar la vuelta y se iban, que mejor no nos acercáramos a nadie. Lo dijo como quien repite una instrucción tantas veces que ya no piensa en ella. Lo anoté mentalmente y comencé a probar niveles. En la reja hicimos la presentación. Al segundo intento todo quedó claro: audio limpio, fondo de viento leve, grillos, tráfico lejano. Caminamos. Al llegar al corredor de nichos familiares, donde los floreros son botellas cortadas, sentí un golpe de aire frío que no combinaba con la noche húmeda. No era brisa, era una franja densa que cortaba el pasillo en 2. La fotógrafa se detuvo.
El camarógrafo levantó la mano y todos nos quedamos en silencio. Yo vi la aguja del búmetro en la grabadora subir sola, muy despacio, como si alguien susurrara a 1 metro de mí. Revisé los cables, moví los conectores. Nada. La aguja seguía temblando en un punto donde no había palabras. Fue entonces cuando la cámara principal se congeló. El camarógrafo maldijo, trató de reiniciar, nada. La pantalla quedó en una imagen fija de la pared con lápidas. Los 2 teléfonos que usábamos como apoyo apagaron la pantalla al mismo tiempo. La fotógrafa me miró como si fuera mi culpa y yo solo alcancé a decir que el audio seguía corriendo. El conductor hizo una seña para continuar, quizá pensando que la falla nos daría material para la narrativa. Caminamos. A la media hora alcanzamos el salón de velación. De día, ese lugar huele a flores viejas y cloro, de noche, a metal y humedad. Entramos con cuidado. El conductor hizo un resumen breve. Yo dejé la grabadora en una silla de plástico, señalando al centro. El aire cambió otra vez. Una pesadez nos aplastó la espalda. En el silencio, noté un sonido muy bajo, no como voz, más bien como un aliento que intenta volverse palabra y se arrepiente. Me acerqué a la grabadora. La aguja estaba viva. Fue cuando pasó lo de la luz. A través de la puerta de lámina, por el pasillo de cruces bajas, entró una línea blanca que subía y bajaba a ritmo de motor. No se movía como una lámpara, era una motocicleta. El faro quedó entre 2 tumbas como si mirara hacia nosotros. La máquina vibró en seco, un ronroneo apenas perceptible, como si quien la montaba dudara entre avanzar o apagarla. Nadie habló. Nadie quiso hablar. El conductor alzó la mano para hacer señas de calma. El camarógrafo apuntó la cámara apagada, acto reflejo, como quien levanta un arma descargada. La luz se inclinó y la moto arrancó hacia el fondo del panteón, hacia un camino que, yo lo sabía, no tenía salida. Sin embargo, el sonido se fue alejando y, contra todo, no volvió. Fuimos hasta donde estuvo la luz. No había marcas de llanta. Solo una cajita de cigarros húmeda junto a una cruz de madera. La fotógrafa la pateó con el pie, quizás para convencerse de que eran cosas de vivos. El conductor decidió que era momento de regresar a la reja. Yo tomé la grabadora, comprobé que el archivo siguiera corriendo. Grababa. La aguja respiraba. De vuelta por los pasillos, a la altura del muro nuevo de nichos, escuchamos algo que no quiero adornar. Fue una voz pequeña. No sonó como eco ni como truco desde el celular. Sonó a la derecha, casi al nivel de nuestras rodillas, detrás de una lápida con juguetes pegados y una foto deslavada. 2 veces, con el tono de quien pide y niega al mismo tiempo, no, no. La fotógrafa dijo el nombre de un santo como exhalando. Nadie respondió. Yo bajé el micrófono hacia la voz. El búmetro se disparó y regresó a 0 con una velocidad que no he visto en equipos baratos. Caminamos sin acuerdo previo, cada quien a su paso, hacia la salida. Nos despedimos frente a la reja, con una frase improvisada que hoy no recuerdo. El velador nos esperaba con los brazos cruzados. Nos dijo que ya estaba por cerrar, que no nos entretuviéramos. No preguntó nada. Tomamos el taxi de regreso. En el asiento trasero, con los audífonos puestos, revisé los primeros minutos de audio. Se escuchaban nuestros pasos, el roce de las hojas, el viento. En ciertos tramos, como hilvanado entre ruidos, aparecía un susurro que no era de ninguno de nosotros. No decía palabras. Era la intención de una palabra. Los días siguientes, al revisar el material en la computadora, descubrimos cosas que se nos escaparon esa noche. En un cuadro de la cámara congelada, al fondo del pasillo, pasa una sombra sin proporción clara, no al ritmo de una persona, más bien como la humedad que se estira. En otro, un florero de plástico se desplaza 1 centímetro.
Son detalles mínimos, fáciles de desechar si uno tiene prisa. El audio, en cambio, no se dejaba olvidar. A partir de cierto minuto, justo cuando entramos a la sala de velación, un siseo constante acompaña cada paso. Si se filtra con ecualizador, el siseo parece virar a una sílaba que nunca termina. No puedo probarlo con archivos porque el disco donde guardamos el proyecto falló al poco tiempo y perdimos copias y contracopias. No lo digo para sumar misterio. Lo digo porque duele haberlo perdido. Hasta aquí podría terminar la historia y sería una más, con luces, fallas y un sonido raro. Pero hay otra capa, una que no supe unir hasta hace poco. En 2004, cuando tenía 12 años, mi prima y yo nos metimos al panteón de la colonia Sánchez Celis para visitar la tumba de un tío. No sabíamos de horarios. La reja la cerraban a las 8. A las 8:10 nos dimos cuenta de que estábamos solos y encerrados. No me gustan los héroes improvisados, así que lo diré como fue, tuvimos miedo. Dimos vuelta entre pasillos buscando la salida lateral. Fue ahí cuando apareció un hombre, de unos 60, flaco, con playera blanca y un suéter sobre el hombro. Nos regañó sin levantar la voz, dijo que no debíamos estar ahí, que ya estaba cerrado. Asentimos, avanzamos y él empezó a seguirnos. Primero a paso normal. Luego un poco más rápido. Se reía. No era una carcajada, era como si algo le hiciera gracia al fondo del pecho. Corrimos. Perdimos al hombre en un cruce de lápidas. Saltamos la barda por una esquina donde el cemento está gastado. Caímos a la banqueta y seguimos corriendo sin mirar atrás. Nunca supimos si era cuidador, vecino, nadie lo investigó. Solo quedó ese recuerdo seco, la risa contenida. Años después, en 2021, cuando revisaba el audio del Panteón de Urías, hubo un punto que no me dejaba en paz. En un tramo en silencio, donde solo se oye nuestra respiración, aparece, al fondo del fondo, una risa que no termina de ser risa. Es un amago, un intento de reír sin alegría. La reconozco. No sé cómo explicarlo. La reconozco como se reconoce una cicatriz al tacto. Es la misma cadencia, la misma altura, el mismo espacio que no se llena. Alguien podría decir que las risas se parecen. Yo digo que hay risas que vuelven a buscarte. Desde entonces he pasado varias noches estacionado afuera de panteones. No entro. Me quedo con el motor apagado, los vidrios arriba, la grabadora en el asiento. Escucho. Las primeras veces, nada. Luego uno aprende el ritmo del lugar, los pasos del velador, el clac de las llaves, el golpe metálico cuando se asegura la reja. También aprende otra música, un zumbido que no viene de cables ni de postes, un tic que no proviene de insectos, un aliento que ocupa el espacio de quien alguna vez habló y ya no tiene garganta. Escribo esto desde el auto, afuera del panteón de la colonia Flores Magón. Son las 2:13 de la mañana. La grabadora marca que el archivo lleva 44 minutos. En la banqueta no hay nadie. A ratos pasa una patrulla y disminuye la velocidad. Hace un minuto, a mi derecha, dentro del panteón, vi una luz. No es faro de coche. No es lámpara de mano. Es un punto blanco que sube y baja como si respirara. No se acerca. No se va. La aguja del búmetro se movió sin mi voz. Abro la puerta del coche y el aire huele a campanas viejas. No voy a entrar. Lo escribo para recordármelo. No voy a entrar. Aún así, del lado del copiloto, muy bajito, casi con pena, una vocecita acaba de decir 2 veces lo que nadie quiere oír cuando está a unos pasos de la reja. No, no. La bóveda. Nunca me interesaron los cementerios.
Soy técnico en mantenimiento y, si acepté aquel contrato en 2021, fue por necesidad. El ayuntamiento de un pueblo serrano de Hidalgo, Cerro Gordo, necesitaba a alguien que revisara el sistema eléctrico del panteón municipal y asegurara unas tapas de registro vencidas por las lluvias. Me prometieron que sería trabajo de un día, quizá dos. No contaron con el viento. El panteón estaba en la ladera, cercado con malla ciclónica y una entrada de herrería pintada de verde que se descarapelaba en tiras. Al mediodía, un sol frío caía sobre cruces de cemento y floreros de plástico opaco. Olía a tierra mojada, a rastro de agua estancada. El velador, un hombre callado llamado Hilario, me entregó un manojo de llaves y un cuaderno con registros. Cualquier cosa, apunte la hora, me dijo, como si la escritura diera control sobre lo que se mueve cuando nadie mira. Trabajé la tarde entera cambiando balastros de lámparas de sodio, ajustando un viejo timer que encendía la fila de faroles del pasillo central. Ya para las 5, el cielo se puso gris. No era la hora, era el peso del aire. Al terminar, Hilario me pidió un favor, revisar un drenaje en la parte baja, junto al muro colindante. Se había hundido un trozo de piso y se escuchaba un ruido raro. Lo dijo sin mirarme, señalando con la barbilla como si ese gesto bastara. Encontré el hundimiento junto a una hilera de tumbas de los años 60, los nombres casi borrados por las calorías. La tapa del registro estaba cuarteada. Le di 2 palancas con la barra y cedió. Esperaba un olor hediondo, pero lo que subió fue una ráfaga de aire fresco, frío, como si alguien soplara desde abajo. No era el vacío normal de una tubería, era un aliento. Acerqué la lámpara. La luz golpeó paredes de ladrillo y calorías. Abajo no había agua, sino un túnel estrecho que corría paralelo al muro, forrado de bóveda. No era drenaje. Era antigüedad. Hilario llegó sin hacer ruido. Ahí abajo hay una bóveda vieja, dijo. No pregunté cómo lo sabía. Antes guardaban huesos cuando abrían fosas nuevas. Luego la sellaron. A veces se vuelve a abrir sola. Quise reír, pero el aire me pegó en la cara otra vez, intermitente, como si algo respirara al fondo. Subí la mirada. El viento arriba estaba quieto. Solo soplaba desde el agujero. Uno aprende a desconfiar de lo que no encaja. Cerré la tapa con cuidado, marqué el perímetro con cinta amarilla y anoté en el cuaderno 1742, registro colapsado, bóveda antigua, cerrar mañana. Hilario asintió y me ofreció café de termo en la caseta. Me quedé un rato por compromiso. Afuera, el panteón se iba apagando. A las 6:30, las lámparas se encendieron con ese zumbido que se mete en la cabeza. Hilario me dijo que él se retiraba temprano, que el municipal pasaría a rondar. Me dejó las llaves, por si quiere adelantar mañana. Me fui a mi camioneta, pero no arranqué. Había algo en mi lista que me hacía ruido, el timer debía encender a las 7, no a las 6:30. Revisar ese detalle me pareció una tontería, hasta que lo escuché. Fue un golpe seco, a lo lejos, seguido de un arrastre que no era de hojas. Bajé. El zumbido de los faroles parecía más alto entre las tumbas. Caminé hacia el área del hundimiento. La cinta amarilla estaba torcida, como si una mano torpe hubiera querido quitarla y se hubiera arrepentido a la mitad. La tapa no estaba bien asentada. Me acerqué, apoyé la palma. El concreto vibraba, suave, a intervalos. 1. Pausa. Otro. Como un pecho que toma aire y lo suelta despacio. No soy valiente. Solo soy terco. Volví a levantar la tapa. La lámpara de mano dibujó un óvalo de luz temblorosa. El aire subía ahora más frío y con olor metálico, como tubería vieja. Llamé hacia abajo, no para que me respondieran, sino para oír el eco. No hubo eco. Lo que volvió fue un murmullo deshilachado,
juntando sílabas como hojas arrastradas por cemento. No entendí palabras. Entendí el ritmo de una voz que estuvo viva alguna vez. Retrocedí. Cerré el registro. Lo aseguré con el único candado que traía y lo reforcé con una cadena que usaba para el portón del taller. Mañana, me dije. Mañana, con gente. Llegué a la camioneta. Busqué las llaves. No estaban en la bolsa donde siempre van. Revisé la otra, la camisa, el tablero. Nada. Volví sobre mis pasos. El viento arriba estaba detenido, pero la cinta amarilla chasqueaba sola, apenas, sin ayuda visible. Las llaves aparecieron frente al registro, ordenadas, como alguien las habría colocado con cuidado para que yo las viera. Las levanté con la punta de los dedos. Estaban tibias, como si hubieran estado un rato en una mano. No dormí bien esa noche. Escuché, en el sopor, el zumbido de las lámparas de sodio y el arrastre de algo por cemento. Me levanté varias veces a asomarme a la ventana, sin saber qué buscaba. A las 5, con la cabeza pesada, regresé al panteón. Hilario aún no llegaba. El cielo amanecía del color de las cenizas. Hice lo que debía haber hecho desde el principio, marqué al ayuntamiento para reportar la bóveda y pedir que viniera alguien de obras públicas. Me dijeron que más tarde. Entré para cortar maleza en la zona alta. Evité el registro. A media mañana, 2 perros callejeros cruzaron como flechas, sin ladrar, las colas pegadas al vientre, mirando de reojo hacia el muro. El zumbido de las lámparas, que deberían estar apagadas, encendió solo en el pasillo central. Revisé el timer, marcaba 7 de la tarde y sin embargo las luces estaban vivas. No pude evitar mirar otra vez la tapa. Estaba corrida. La cadena, abierta como si nunca hubiera sido cerrada. El candado, a un lado, sin señales de fuerza. No sentí miedo en ese segundo, sentí vergüenza. Nadie me iba a creer que la cadena se abrió sola. Fui por guantes y cuerda. Me acosté boca abajo para mirar mejor. La luz entró a una bóveda alargada. En el polvo del fondo vi señales de arrastre, líneas paralelas y en una esquina algo que parecía una libreta húmeda. Metí la cuerda como si eso sirviera de algo y me dejé caer hasta la cintura. El aire me pegó en la cara con una humedad vieja. Llegué a tocar la libreta con la punta de los dedos. La arrimé. Era un cuaderno similar al de Hilario, pero añoso, con tapas de cartón blando. Lo abrí con torpeza. Había nombres escritos con tinta corrida y fechas. Era un registro, traslado de restos a bóveda común. Fechas en los 80, 90. Algunos nombres estaban subrayados en rojo. Había una página nueva, casi seca, donde una mano añadió un renglón solitario, mi nombre, con mi segundo apellido mal escrito, y la fecha del día. No sentí un golpe. Sentí un peso en la espalda, leve al principio, luego firme, como cuando un niño se recarga sin permiso. Me congelé. La lámpara enfocó la pared frente a mí y vi marcas de uñas sobre la cal, 4 líneas finas repetidas en tramos, no desesperadas, sino metódicas. El aire salió de la bóveda en una exhalación larga, y en esa corriente se mezcló por fin una palabra clara, vieja y sin saliva: regresa. No salté, me deslicé hacia atrás y casi me rompo los dientes con el borde de concreto. Cerré la tapa, no con orden sino con furia. Apreté la cadena con tal fuerza que me corté la palma en una rebaba. Dejé sangre en el candado. Oí pasos. Los pasos de Hilario no sonaban así. Esto era un arrastre, un tanteo de plantas descalzas buscando el pasillo. Me volví sin pensar. No vi personas. Vi movimiento en las flores de plástico, una leve inclinación en ramos que no debería mover el aire quieto y un farol que, sin corriente aparente, parpadeó 3 veces como si me contestara.
Hilario llegó después por la entrada con ese silencio suyo. Me miró la mano y luego la tapa. No preguntó. No todos están puestos donde los dejaron, dijo por decir algo. Le di el cuaderno. Lo hojeó. Cuando llegó a mi nombre, cerró de golpe. Guardó el cuaderno en su chamarra y lo apretó contra el pecho. No regrese mañana. Me fui ese mismo día. En el retrovisor, las lámparas del panteón encendieron a mediodía, absurdas, dibujando un camino de luz donde nadie caminaba. No volví a Cerro Gordo. Cambié de trabajo. A veces, en las madrugadas en que el sueño es una puerta entreabierta, siento en la espalda ese peso leve, casi un recordatorio, y escucho en la ventana un soplido frío que no viene de afuera. Me he descubierto dejando las llaves ordenadas, siempre, sobre la mesa, como si alguien más necesitara encontrarlas. No sé si lo que abrí fue una bóveda, un hábito o una lista. Lo único que sé es que los nombres que se escriben solos no se borran con agua bendita ni con electricidad nueva. Y que hay lugares donde la tierra respira con la paciencia de los que esperan. Yo solo puse mi oreja en su pecho. Y él, desde abajo, me reconoció. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.